Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a tomar entonces el tiempo para escuchar la palabra de Dios y continuamos en Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículos 13 al 16. Esta es la porción en la cual vamos a leer. El tema que vamos a desarrollar es andando conforme al amor. Andando conforme al amor. El pasaje Romanos, capítulo 14, versículos 13 al 16. Vamos entonces a leer la palabra de Dios. Pongámonos en pie para poderla leer. Dice así: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que alumbra nuestro camino. Señor, somos agradecidos porque en la palabra encontramos la instrucción necesaria para avanzar, Señor, en la carrera de la fe, Señor. Tú nos equipas, Señor, y nos permites perseverar, Señor, bajo el poder de tu Santo Espíritu. Ahora que tenemos este estudio de la palabra, Señor, permítenos que podamos entender, Señor, a través de la iluminación de tu Santo Espíritu, Señor, para poder aplicar la palabra con responsabilidad, para poderla aplicar con diligencia y hacerlo en el amor, Señor. Señor, reconozco, Señor, mi debilidad. Señor, acudo ante ti para que seas tú, Señor, permitiéndome que pueda compartir a mis hermanos con reverencia y con temor tu palabra, la que has dejado, la que has inspirado por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Y todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Podemos sentarnos? Continuamos entonces con esta carta del apóstol Pablo. Estamos ya versículos 13 al 16 y vamos avanzando en el capítulo 14. ¿Cuál es la temática de este bloque? Porque recordemos que esto va inclusive hasta el capítulo 15. Es un bloque donde se está hablando
de los débiles, pero también el enfoque está en las divisiones, que no haya divisiones. El apóstol Pablo entonces está presentando tanto a débiles como a los fuertes. Por ejemplo, recordemos, para tener muy presente el contexto, el fuerte es un creyente que come de todo, mientras que el débil se alimenta con las legumbres. Y el apóstol Pablo desea que no haya discusiones por esos temas, que realmente son secundarios, que no haya división. Y para que se pueda tener una información clara, pues el apóstol Pablo allí a sus lectores le entrega argumentos, pues para que no se presenten esos pleitos. Por ejemplo, el apóstol Pablo en los versículos anteriores ha dicho que tanto el débil como el fuerte han sido rescatados por el Señor. Por tal razón le pertenecen al Señor, viven para el Señor y obedecen al Señor. Ese es uno de los argumentos que ha expuesto el apóstol Pablo. Otro argumento, que no debemos juzgar al hermano, no lo debemos hacer, porque quien juzga es el Señor, y que todos nos presentaremos ante el tribunal de Cristo. Ahí están los argumentos que expone el apóstol Pablo para que los corazones sean redarguidos, los de Roma y hoy en día nosotros. Ahora, en este pasaje, en esta porción bíblica que vamos a desarrollar, que es del 13 al 16, tenemos 3 puntos para trabajar en los siguientes minutos. El primero es, el fuerte no debe ser de tropiezo al hermano débil. El fuerte no debe ser de tropiezo al hermano débil. Ese es el primer punto. El segundo punto es la convicción del fuerte, la convicción que tiene el fuerte. Y el tercer punto es el obrar del fuerte, que es andando en el amor. Por eso este mensaje se llama andando conforme al amor, andando conforme al amor. Te lo repito rápidamente. El primer punto, el fuerte no debe ser de tropiezo al hermano débil. El segundo punto es la convicción que tiene el fuerte. Y el tercer punto, el obrar del fuerte, que debe ser andando en el amor. Bueno, comencemos. Versículo 13, Romanos capítulo 14, versículo 13. Para desarrollar el primer punto, que es el fuerte no debe ser de tropiezo al hermano débil. Dice la Escritura, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Pablo deja en claro que ya no nos debemos juzgar por esos temas secundarios. El tema de la comida, debemos tener claro que es un tema secundario y que eso no debe generar divisiones al interior de la iglesia. Pablo expresa más bien que en vez de juzgar, en este caso, se debe no poner tropiezo al hermano débil. Ahora, si tú analizas, el apóstol Pablo se dirige allí al fuerte, ¿sí? Se está dirigiendo al fuerte. Recordemos que en ese contexto de Romanos 14 aparecen tanto los débiles como el fuerte. Y Pablo ha hecho referencia a los débiles también. Y ahora tiene un punto, tiene momento para referirse a los fuertes. Y al fuerte se le está exhortando para que pueda obrar con prudencia. Mucha prudencia debe tener en este caso el fuerte. Miremos entonces el panorama, la situación. Recordemos que hay 2 grupos en la iglesia de Roma, 2 grupos, que son gentiles cristianos y judíos cristianos.
Y dentro de estos grupos pues está el fuerte y está el débil, ¿sí? Dos grupos y entonces también está el fuerte y el débil. Y todavía hay algunos, en este caso los débiles, que tienen presente la dieta alimentaria del Antiguo Testamento. Si todavía lo tienen presente. ¿Qué decía el Antiguo Testamento? Por ejemplo, en las comidas. Había prohibición de ciertas comidas. Para poner solamente un ejemplo, el cerdo. El cerdo era denominado como un animal inmundo, por lo cual en el Antiguo Testamento no lo podían consumir. Entonces, estos débiles todavía tenían presente esa información del Antiguo Testamento para que eso no hiciera parte de su dieta alimentaria. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacía el débil? Se abstenía. Él prefería abstenerse. Y está la otra cara de la moneda. ¿Cuál es la otra cara de la moneda? El fuerte, que ha recibido luz del Señor y ha comprendido la unidad de las Escrituras. Y dentro de esa comprensión entiende que puede comer de todo. Pero también pasa una situación particular allí. Esa persona que ha recibido luz, esa persona que tiene esas verdades de las Escrituras, puede sentirse superior a su hermano débil. ¿Sí? ¿Y por qué se puede sentir superior? Porque todavía ha quedado un remanente de pecado. Y en medio de ese remanente de pecado, puede entonces hacer tropezar a su hermano débil. Mira que el que tiene más luz debe obrar con mayor prudencia. El que tiene esa unidad de las Escrituras debe ser ejemplo. Pero si empieza a jactarse de que ha recibido más luz, pues fácilmente va a ser piedra de tropiezo. Y olvida ese fuerte que él también tiene que luchar con el pecado. Olvida ese fuerte que hay un remanente de pecado por el cual hay que estar en batalla todos los días. A través de la historia analizamos cómo algunas personas por su conocimiento se tornan un poco arrogantes con los demás. Y esto sí que ocurre en el mundo, ¿no? En el mundo sí que pasa. Una persona desea obtener títulos para mostrar superioridad ante los demás. Una persona consigue dinero y es una persona que cambia, ya no saluda, se cambia de lugar de vivienda porque le parece que con los que compartía ya no están a la altura. ¿Sí? Pero eso pasa en el mundo. Ahora, ¿por qué vamos a trasladar eso a la iglesia? ¿Qué debemos hacer más bien los creyentes? Mortificar ese pecado de creernos superiores, que porque tenemos más luz, entendimiento de las Escrituras, y más bien obrar con mucho tacto frente al débil. Miremos un pasaje de las Escrituras que nos ayuda a ilustrar lo que estamos abordando. Mateo capítulo 18, versículos 1 al 7. Mateo capítulo 18, versículos 1 al 7. Dice la Escritura: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: de cierto digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, y ahí viene el punto de lo que vamos a hacer énfasis, o sea, lo vuelvo a repetir, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene
el tropiezo. Un poco del contexto de este pasaje que analizamos, pues los discípulos están inquietos. Ellos tienen allí una pregunta y ellos quieren resolver esta inquietud. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Imagínate estos discípulos con esa pregunta, ¿no? Bueno, una pregunta válida. Sin embargo, pues vamos a entender cómo la sabiduría de Dios opera frente a ese tipo de preguntas. Y para poder responder, nuestro Señor Jesucristo la pregunta lo ilustra con un niño que lo coloca como ejemplo. Y ahora, ¿qué es lo que vemos en los niños? Bueno, sencillez. ¿Qué vemos en los niños? Franqueza, obediencia, carencia de pretensiones, humildad, confianza, donde lo está llevando el Padre, ¿sí? Eso es lo que vemos en un niño pequeño. Y eso es lo que debe tener una persona que tiene luz, una persona que está creciendo en el Señor. Es entonces cuando nuestro Señor Jesucristo está resaltando el tema de la humildad. Si una persona no vive para Cristo, no ha muerto al mundo. Y así entonces no puede entrar al reino de los cielos. ¿Sí? Porque el tema es ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Sí? Esa es la pregunta. Y entonces la respuesta tiene que ver con la humildad. Una persona que no vive para Cristo no ha muerto al mundo y por tal razón no está en el reino de los cielos. Porque todavía vive dependiendo de él mismo, del yo. Y después de eso viene la advertencia de nuestro Señor Jesucristo. Después de decirle, ¿no? De que debe hacerse como un niño. Viene la advertencia. ¿Y cuál es la advertencia de nuestro Señor Jesucristo? Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, mejor es que se hunda en lo profundo del mar. Es una advertencia fuerte. Y esto es para que podamos caminar en armonía y unidad, demostrando con nuestros hechos la necesidad que tenemos de Cristo todos los días. Ahora, volviendo a Romanos, teniendo presente Romanos, ¿qué vemos? El fuerte lo que debe hacer entonces es guiar, animar y apoyar al débil. Eso es lo que debe hacer el fuerte, anima al débil, lo guía, pero también apoya al débil para que pueda tener herramientas y pueda crecer. Pero no debe jactarse de su conocimiento, porque ¿sabes qué? Una persona que se jacta de su conocimiento hace que los demás se le acerquen, pero tiene un propósito, mostrarse ante los demás. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Si todo lo que recibimos es por gracia. ¿Sí? Pongamos algunos ejemplos para que sigamos entendiendo este primer punto de no poner tropiezo al hermano débil. Una persona que empieza a conocer las doctrinas de la gracia. Bueno, doctrinas de la gracia. Pues precisamente la gracia tiene que ver con un favor inmerecido, con algo que nosotros no merecíamos, que lo que merecíamos era el infierno. Bueno, todo eso. Pero empieza a conocer esa persona la doctrina de la gracia. Y viene uno que ya las conoce, pero las desea enseñar sin misericordia, a la fuerza, confundiendo más bien a la persona. ¿Qué va a pasar con esa persona que apenas está recibiendo esas doctrinas? Se va a confundir. No va a poder crecer, no va a poder entender realmente las escrituras, porque a veces obramos es en nuestras fuerzas, creemos que nosotros somos los suficientes, pero un momento, el suficiente es el Señor. Si no está el Señor, todo lo que decimos queda en el viento, así tengamos mucho conocimiento. ¿Sí? Ese es un buen ejemplo. Otro ejemplo, la manera como nos comportamos.
en nuestro diario vivir, lo que publicamos en las redes sociales, lo que hablamos en nuestras charlas cotidianas o charlas de pasillo, o aún nuestras acciones, podrían afectar al débil. ¿Sí ves? Lo podrían afectar en lo que nosotros conversamos allí en el pasillo, en esas charlas informales, en lo que publicamos lo podríamos afectar. ¿Sí? Lo llevaríamos fácilmente a pecar. Y hay algún punto que tenemos que enfatizar. Mira, hemos hablado un poco del conocimiento, ¿no? El fuerte tiene conocimiento de las Escrituras, tiene luz de las Escrituras. Pero una persona que tiene conocimiento de las Escrituras, que ha nacido de nuevo, también se le debe hablar del carácter. Porque una cosa o sea, yo puedo tener mucho conocimiento, pero si mi vida práctica, mi carácter no funciona, la cosa por ahí no es. Por ahí no es. Porque yo puedo tener conocimiento y enseñar las doctrinas de la gracia sin el amor de Dios. Yo puedo tener conocimiento y en mis emociones se me van muchas cosas y empiezo a hablar de otras personas. Y eso afecta al débil. Y eso afecta al débil. ¿Sí ves? Yo debo obrar con prudencia y que cada vez más se refleje el carácter de Cristo en mi vida. Eso es el carácter de Cristo en mi vida. Qué bueno es tener el conocimiento para que mi carácter vaya siendo cada vez más acomodado a Cristo. Ese sí es el punto, porque de nada nos sirve tener el conocimiento sin una vida práctica. Nada, absolutamente nada. Así que a través de esos ejemplos y del pasaje que hemos hecho de referencia de Mateo, ahí está la advertencia del apóstol Pablo en ese versículo 13, donde dice, ya no nos juzguemos más, sino más bien decidid, toma una decisión, no pongas tropiezo al hermano débil. Bueno. Pasemos entonces al siguiente versículo y al punto número 2, versículo 14. ¿Cuál es la convicción del fuerte? Miremos cuál es esa convicción leyendo el versículo 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. El apóstol Pablo tiene claro que nada es inmundo. Y Pablo hace parte del grupo de los fuertes. Ahora, mira que Pablo entendió muy bien las Escrituras. Miremos cómo antes vivía Pablo o cómo eran los méritos en la carne de Pablo. Filipenses 3, 4, 6. Filipenses 3, 4, 6 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ahora, uno dice, con estos títulos de Pablo en la carne, entonces ahora, ¿cómo entendió el Evangelio? Porque en el Antiguo Testamento decía animales puros y animales impuros. No, él lo entendió muy claro. Él entendió que todo eso está en Cristo, que ahora Cristo había venido a hacer una obra perfecta y que esas dietas alimentarias ahora pasan estando en Cristo y que el tema no es la comida. Es que ese es el punto, el tema no es la comida. ¿Cuál es el tema del hombre? El corazón. Ahora, decir que el problema es la comida, Pablo lo entendió muy bien. Pablo dijo, no, el tema del hombre tiene que ver con el corazón. Y si Cristo me ha rescatado, me ha salvado, me ha dado luz, pues todo está bendecido. Todo lo que hace referencia a los alimentos está bendecido. Miremos lo que nos dice Mateo capítulo 15 versículos 10 y 11.
Mateo, capítulo 15, versículos 10 y 11, dice: y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Lo puro y lo impuro, ¿sí ves? Así que poner como argumento los alimentos, pues es algo que las personas, cuando estamos en Cristo, debemos entender, que el problema no son lo que consumimos, sino el problema es lo que sale de nuestra boca, lo que pensamos, lo que sale de nuestra boca. Ahí está el problema. Esto es muy importante. Podemos tener la teología correcta, pero podemos tener todavía el corazón de piedra. Y tú dirás, ¿y cómo así? Pues sí, muchas personas las escuchamos, tienen una información adecuada, pero su vida es rara. Su vida todavía continúa presa de las invitaciones del mundo. ¿Sí? Observamos que personas viven en pleitos, en disensiones y después dicen que son cristianas. Personas que a todo le sacan discusión y uno dice, ¿cómo así? ¿Sí? Eso no tiene presentación. Miremos un poco lo que ahora dice Pablo en 1 Timoteo 4:4. Mira, las palabras de Mateo 15, 10, 11 son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí ves? Y ahora mira cómo lo plasma Pablo en 1 Timoteo 4:4. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Vea, Pablo lo entendió muy bien. Entonces, demos gracias por el alimento, por lo que podemos consumir día a día. Y el tema no está, para ponerlo a colación, el tema del cerdo, ¿no? Pero ¿sabes qué hace Pablo? Mira con toda esa luz que tiene Pablo. ¿Y sabes qué? Dice Pablo, pero si para el débil eso es inmundo, pues bueno, está bien. Mira la reacción tan tremenda de Pablo. Lo que dice es un corazón pastoral para evitar ser piedra de tropiezo. Porque uno ve, lee lo que Pablo dice a través de sus cartas y lo tiene todo muy claro. El tema no es la comida. Pero mira lo que dice en el versículo 14. Primero él dice que él confía en el Señor, lo que ha recibido del Señor, nada es inmundo. Listo, en sí mismo. Pero dice, más para el que piensa que algo es inmundo, para lo es. Como diciendo, pues el débil está en un proceso, hay que ayudarle, hay que guiarle, hay que animarle y no generar discusiones. No te muestres que sabes demasiado si no lo vives. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, que es el versículo 15 y 16, que es el obrar del fuerte. Vamos a mirar entonces ahora el obrar del fuerte. Leamos versículo 15 y 16. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Y mira que esta amonestación del apóstol Pablo tiene que ver con la forma como tú has tomado o como el fuerte ha tomado la libertad cristiana. Por supuesto que en Cristo estamos libres, por supuesto que sí. Pero tengamos mucho cuidado con el débil, tengamos mucho cuidado con nuestras actuaciones, porque así hacemos pecar a nuestro hermano y lo dejamos en una condición de indefenso, de debilidad, sin crecimiento. Es como si estuviera siempre como un bebé. Tengamos mucho cuidado de eso. Aunque esa persona puede estar demostrando fortaleza, el fuerte, en el fondo es un débil. ¿Sí es? Porque no está siendo de ejemplo. No está siendo de ejemplo para esa persona que está apenas teniendo
un acercamiento profundo al Evangelio. Ahora, el apóstol Pablo, una vez más, de ese versículo 15, vuelve a resaltar allí una palabra que él ha venido trabajando en el capítulo 12 y en el capítulo 13. ¿Cuál es esa palabra que Pablo una vez más resalta? El amor, ¿sí? Recordemos un poco los capítulos anteriores, Romanos 12, 9, 10, y después vamos a mirar Romanos 13, 10, para meditar cómo el amor es tan fundamental. Es que si no hay amor, la cosa realmente se complica. Si no hay amor, pues ¿cómo va a haber misericordia? Si no hay amor, pues ¿cómo va a haber humildad? No lo hay. Mira lo que dice Romanos 12, 9, 10, recordando lo que ha dicho Pablo en los capítulos anteriores. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Entonces, no se trata de un amor de palabras o de apariencias. Y volvamos al tema, por ejemplo, del fuerte. El fuerte cree que entiende todo, come de todo, pero ahí está el débil. Y entonces delante de él, si miráramos el ejemplo de Romanos 14, ahí come de todo. ¿Qué estará pensando ese débil? ¿Cómo se sentirá ese débil? Entonces, el amor verdadero hace que ese fuerte, pues más bien, ¿qué va a hacer? Se abstenga. Se abstenga. ¿Cuál es el problema? Ya nada lo domina, ya puede dominar su lengua, por ejemplo, ya lo puede hacer. Ya puede dominar sus emociones, ya lo puede hacer. ¿Cuál es el problema? Ya puede ser prudente, paciente, ya puede caminar bajo unos principios bíblicos. Es que antes no se podía, Pero cuando no tenemos corrección, vamos a seguir por la misma línea, ¿sí ves? Cuando no tenemos la ilustración de la palabra, vamos a seguir por la misma línea. Pero una persona que recuerda que debe más bien ayudar al débil, por supuesto va a reflexionar y va a decir, oiga, ¿cómo es mi comportamiento? ¿Yo cómo me comporto ante mis hermanos? Porque vuelvo y reitero lo que dice Pablo ahí, el amor no debe ser de apariencias, el amor es real, porque el amor de Cristo está en nuestras vidas. Y Cristo se manifestó a unos pecadores muriendo por esos pecadores. Miremos Romanos 13:10. Romanos 13:10. La escritura dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Así que ese verdadero amor no hace caer a la otra persona. No la hace caer. Y para no hacerla caer, nosotros no debemos ser ligeros. ¿Sí es? Por eso estuve hablando de las emociones, porque las emociones nos pueden llevar rápidamente a hacer caer a una persona débil. Entonces, ese verdadero amor no hace mal al prójimo. ¿Por qué? Porque el verdadero amor proviene de Dios. Ese verdadero amor que nos describe primeramente la obra de Dios Padre, enviando a Dios Hijo para salvar a pecadores. Ese verdadero amor que el apóstol Pablo describe en 1 Corintios capítulo 3, donde dice todo lo soporta, no tiene envidia, no es jactancioso. ¿Ves? Y miremos otro pasaje que hace alusión al amor. Ya no con Pablo, sino miremos 1 de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 8. 1 de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Cuando tenemos esta información de las Escrituras, una vez más nosotros podemos recordar y afirmar lo siguiente, que el amor es un atributo de Dios.
y que nosotros podemos tener este atributo que lo podríamos catalogar como comunicable, ¿sí? Porque hay atributos o perfecciones de Dios que nosotros no tenemos, pero hay otros que sí, y el amor es un atributo comunicable. Esto nos lo recuerda. Y como es comunicable, nos recordaría un segundo punto, que nosotros manifestamos el amor de Dios a nuestros hermanos. Y esto nos llevaría a un tercer punto, que si no manifestamos el amor de Dios, no somos hijos de Dios. ¿Sí ves? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero fácilmente podría decir cualquier desprevenido: yo sí amo. ¿Cierto? Cualquier desprevenido escucha esto y dice: yo sí amo, yo soy un hijo de Dios. El problema es no entender la raíz, la profundidad del amor, ¿sí? Por eso ahorita hablábamos de lo que nos dice 1 Corintios capítulo 13, ¿no? El amor no busca lo suyo, no es jactancioso, todo lo puede, ¿sí? Y ahí es cuando uno empieza a entender la verdadera esencia del amor, que está en lo que dijimos, el amor del Padre enviando a Dios Hijo a morir por pecadores. ¿Vino a morir por personas buenas? No. ¿Qué dice la Escritura? No hay ni uno bueno. Ni uno bueno. Ninguno. ¿Qué hay entonces para nosotros? Muerte. Nada que hacer. Todo está perdido. Pero ahora nos hablan de que hay una esperanza. Cristo. Él venció la muerte y resucitó. Y así también podemos hacerlo nosotros. Confiar plenamente en Él para que ahora podamos reproducir ese amor, pero confiar plenamente en Él. Esas áreas de nuestra vida que a veces no nos gusta que nos toquen. No plenamente lo que dice la Escritura. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No es que yo sí, no, pero yo no me voy a juntar con esa persona. No es que sí tal cosa, no, pero tal otra. No es que yo no voy a perdonar, mire, es que me hizo tal cosa. No, yo sí quiero ser cristiano, pero perdonar, no, perdonar no, no, eso sí no. ¿Cuál es el problema si tú y yo no merecemos nada? A ver, ¿cuál sería el problema? Cuando dices eso, es que todavía te apoyas en tus propios conocimientos y ideas. Y entonces recuerdas lo que dice el mundo: perdono, pero no olvido. Y ni perdona ni olvida, porque tiene las dos cosas en su corazón, una raíz de amargura. ¿Sí ves? Es que recuerda que todo lo que recibimos es por gracia, así que no tenemos que... A ver, yo quiero poner una observación, una sugerencia a Dios. No, nada de eso en Dios. Hemos sido rescatados por pura misericordia. No, yo quiero poner una reglita, aunque sea una regla, Dios. Yo voy a ti, pero esta sí no. El resto las voy a cumplir. Entonces, ¿cómo vas a manifestar el amor? ¿Cómo se va a hacer con el débil? Si realmente ese que se piensa fuerte ni siquiera es, ¿sí? Porque puro conocimiento, corazón, nada. Así que esa persona que es fuerte, por amor, más bien debe ayudar al débil. Por amor, ayuda al débil. No porque dice, si es, yo sí entiendo y por eso yo puedo comer de todo. Tú no entiendes. ¿Qué cosa contigo? Estás bien cerrado. ¿Sí? Ahí está como el punto. Y esto nos va a llevar a algunas aplicaciones que vamos a comentar a continuación. Tenemos 3 aplicaciones de este texto. La primera aplicación es revisar nuestro comportamiento para no ser piedra de tropiezo. Hay que revisar nuestro comportamiento para no ser piedra de tropiezo. Hoy en día realmente como está la rapidez del mundo, informaciones, cosas, uno es muy rápido para ofrecer opiniones, para hablar del uno, para hablar del otro.
y a veces no nos damos cuenta quién nos está escuchando o quién está leyendo lo que nosotros escribimos en el WhatsApp, en todas esas redes, que en una ciudad eso es común hablarlo, ¿no? Pero imagínate la gente, por ejemplo, en el campo, en el sitio rural. Pues no, pero aquí como estamos en la ciudad tenemos que hablar de esto. Claro, porque eso es algo muy común, ¿no? Nos relacionamos en nuestro trabajo, nos relacionamos a través de esa internet, de la internet, pero ¿qué es lo que estamos dejando allí plasmados? ¿Cuál es nuestro lenguaje? ¿Sí? A veces uno observa esas redes y uno ve unas personas que hablan, pero realmente pero muy fuerte, que no parecen cristianos. Que mejor dicho ya están condenando, ya le están diciendo, no, pues, hijos del infierno, tantas cosas, y uno dice, sí, claro, este está torcido, pero es que no sé quién pueda estar leyendo lo mío. Es que no lo sé, porque no soy Dios. ¿Yo quién soy? Nada. Esa es la verdad. Si Dios no hubiese tenido misericordia, ¿dónde estaría y dónde estarían ustedes en estos momentos? ¿Sí ves? Entonces debemos analizar qué es lo que hablamos con los demás. No nos jactemos porque lo que hemos recibido es de pura gracia. Entonces, dentro de esa aplicación, ¿esto qué nos llevaría? A prudencia con lo que hablamos, a paciencia en nuestro trato con los hermanos y entender que todos estamos en momentos diferentes. ¿Sí? Uno crece más rápido, el otro no crece tan rápido. Pero es hermoso ver esto, ¿no? Ver una persona que está creciendo y el otro no creciendo, pero está ahí. Pero está ahí. Qué hermoso es ver esto. Porque hay uno que crece más rápido, pero hay otro que está ahí y que persiste, y a veces no entiende, a veces le cuesta, a veces su práctica lucha, pero sigue y persiste. Pero qué incómodo sería ver uno que entiende y su vida práctica no es de misericordia, no es de humildad, no es de paciencia. ¿Sí? Por ejemplo, aquí como estamos, muchos de nosotros hemos venido de corrientes cristianas distintas. ¿Sí? Entonces, de una línea bien emocional al extremo, completamente, otros no tanto emocionales, otros así le han bajado un poquito, ¿no es cierto? Pero estamos reunidos y tenemos un objetivo en común, darle la gloria y la honra a nuestro Señor. Se trata de que podamos entender que vamos en momentos diferentes y que esto no es desanimar a algunos que de pronto no han entendido muy bien algunas cosas, no, sino por el contrario, animarlos y que además entiendan una gran responsabilidad, que es vivirlo, porque el fenómeno en Latinoamérica se empieza a ser preocupante. Buen conocimiento pero poca piedad. ¿Sí ves? Uno dirá, bueno, es que somos latinoamericanos, somos de emoción. Sí, pero son excusas realmente. ¿Sí? Segundo punto aplicativo. Revisar cómo se está manifestando mi amor a los demás. Revisar cómo se está manifestando mi amor a los demás. Y bueno, de este punto podríamos decir cosas negativas, ¿no? Porque algunos manifiestan el amor juzgando al otro, ¿no? O hablando mal del otro, o haciendo caer al otro. No, así no es. ¿Cómo estamos manifestando ese amor? Recuerda, hay que guiarlos, hay que animarlos, hay que continuar la carrera de la fe hasta que el Señor nos llame. Y mira, a uno los va a llamar más pronto de los que estamos acá, a otros se les va a demorar más si el Señor no ha venido. Mira, hasta en ese mínimo ejemplo, de los que estamos aquí presentes, a unos más rápido, 2, 3 años, por decirlo algo, a otros si el Señor no ha venido.
50 años, 60 años, ¿sí ves? Así ocurren las cosas de Dios. Unos se entienden más rápido, unos tienen más luz, otros les cuesta. Debemos orar por ellos. Tercer punto aplicativo. Ten presente que nuestra lucha con el pecado es a diario. Tener presente que nuestra lucha con el pecado es a diario. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los días debemos aplicar el Evangelio a nuestra vida. Todos los días. ¿Sí? Mira que uno empieza a entender el plan de salvación perfecto de Dios porque uno dice, Señor, sí, tú has venido a mi vida, tú me has rescatado, tú me has dado luz, pero eso de estar luchando con el pecado no me cuadra porque eso es una carga, ¿no? Pero todo eso hace parte del plan perfecto de salvación, porque todo eso hace que yo recuerde, que yo tenga presente, que yo viva el Evangelio. ¿Sí ves? Todo en Dios tiene un propósito. Uno dice, Señor, ¿y por qué no hiciste que cuando uno te conociera ya no quedara nada de carne? Y listo, y ya todo bien. No, había un propósito. Recordar que debemos negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz día a día, día a día. Porque cuando eso empieza a fallar, ¿qué ocurre? Pues lógicamente nos jactamos de nuestras cosas, no nos negamos a nosotros mismos y podríamos ser fácilmente piedra de tropiezo para otras personas. Ahora, un punto adicional de todo esto, como estamos hablando del amor, y vale la pena dejar en claro que esto no es debilidad. ¿En qué caso estoy haciendo referencia? En que muchas personas se pueden aprovechar para pensar que el amor es facilitarle su pecado o aceptarle su pecado. No. Y entonces fácilmente alguna persona podría expresar cuando se le corrige, mire, en esa iglesia no hay amor y en esa iglesia pues fácilmente son de tropiezo para uno. No. Recuerda que el Señor al que ama disciplina y corrige. Así que esto tampoco se puede malentender, ¿no? Una persona que está en pecado, una persona que se está desviando, debe ser corregida. ¿Sí? Debe ser corregida. Por ejemplo, nosotros debemos dejar claro que el cristiano debe dar testimonio. No debe estar en chismes, en deudas, en incumplimientos, en malos negocios. Y hay algo que se habla y la gente no lucha con ello y lo sigue haciendo. En pornografía. Y eso no se mortifica. Entonces uno dice, ¿y qué? Es como si uno viera un fuerte viendo pornografía, entonces ¿qué diría el débil? Entonces el débil podría tener una... ¿será que se puede también? Pues es el amor desde que se amen. Entonces hay unas cosas que debemos entender como iglesia y nuestro comportamiento. Y que obviamente si no estamos andando como debe ser, tiene que ser corregido. Al que no quiere que se le corrija, pues ¿qué va a hacer? Pues se va. Porque no se sujeta a nada ni nadie. No le tiene temor a Dios. Y mira que dentro de eso, lo que ocurre es dar mal testimonio, ¿no? Porque un cristiano hablando estando en chismes, un cristiano en deudas. Pregunta por qué un cristiano se endeuda. Bueno, uno dirá, bueno, mi casa, bueno. Pero a veces aparecen otras cosas que no tienen sentido y después cierra la puerta, después no contesta, después no dice nada. Y dice, ¿cristiano? ¿Es cristiano realmente? ¿Tiene el amor de Dios? Un cristiano que anda en malos negocios. No seamos piedras de tropiezo. Más bien,
podríamos decir lo siguiente: que el fuerte diga, mi fuerza proviene de Dios, ya que soy débil. Eso debería decir el fuerte. Mi fuerza proviene de Dios, ya que yo soy débil. Mira, son tantas cosas en las cuales debemos tener cuidado. Tantas y tantas cosas para orar con prudencia. Y para aún acercarnos al débil y decir, mira, creo que esto que dije, esto afecta y perdóname porque se me fueron estas palabras. Dos cosas finales. Cuando estaba recibiendo las doctrinas de la gracia y empezaba a no entender, pues uno quería compartirlas. Pero al no tener un panorama completo, se olvidaba uno de compartirlas en amor. Y eso hacía que algunos pensaran de que obviamente no hay amor. Y otro punto, yo recuerdo una de esas personas que nos compartía las doctrinas de la gracia. Un día estaba teniendo dificultad en su matrimonio, pero él se dio cuenta que lo que estaba hablando de su esposa no iba conforme a las escrituras. Y él después dijo, qué pena, creo que aquí estaba cometiendo un error, una falla, un pecado. Entonces uno dice, oh, qué bueno, una persona que reconoce. Dice que estaba más fuerte, quizás a uno viéndolo bien débil en esas doctrinas de la gracia, y lo reconocía. Eso ayudó en mi vida para poder empezar a tener una claridad sobre el tema e ir a Cristo, porque si uno dice que es por sus méritos, no. ¿Cuántas veces de pronto ustedes mismos no han escuchado cosas que no van de mi boca cuando estamos hablando así informalmente, que no van realmente con un testimonio? Y como diría Juan Calvino, y si lo han visto, bueno, es la gracia de Dios, porque lo otro, si ha salido algo mal, ha sido de mi propia carne, y reconocerlo. Así que, ¿qué quiere decir esto en esta parte final? Que debemos ayudarnos los unos a los otros. Ayudémonos los unos a los otros. Y que tengamos mucho cuidado con jactarnos de la luz que el Señor nos ha dado. Y que el Señor corrija, llame al arrepentimiento a los que haya que llamar y nos permita perseverar para seguir adelante. Vamos a tomar un tiempo para poder orar. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.